a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero hablarles de la enfermedad. Sí, la enfermedad. Esa palabra que nunca queremos escuchar, en especial relacionada con un ser querido o con nosotros mismos. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué nos causa tanta aversión el solo hecho de escuchar la palabra? Personalmente tengo una teoría. Si algo tiene la enfermedad es que nos muestra lo vulnerables que somos y lo poco que realmente logramos controlar de nuestras vidas. En realidad eso sí siempre, pero se nos olvida. La enfermedad tiene la capacidad de mostrarnos en segundos esa cruda realidad. Por ejemplo, cuando estamos enfermos, así se trate de una simple gripe, podemos ver cómo esta complica nuestro día a día. Nos faltan las fuerzas, nos sentimos mal y puede que nos cueste cumplir con las tareas que de no estar resfriados haríamos fácilmente. Imagínese entonces si se trata de una enfermedad seria, grave, donde puede estar incluso comprometida la vida. La enfermedad también tiene la particularidad de mostrarnos claramente lo que realmente es valioso para nosotros. Nadie le pediría a Dios más tiempo de vida para pagar el saldo de la tarjeta de crédito, ¿cierto? Pero pediríamos unos minutos más para ver, escuchar a nuestros hijos o nietos gritar de alegría cuando cruzamos la puerta o compartir un café con un ser querido. Otra particularidad muy importante de la enfermedad es que al mostrarnos lo frágiles que somos, nos deja ver fácilmente la grandeza y la fuerza de Dios. Puede que usted se encuentre enfermo o alguien que usted ama lo esté y se pregunte, ¿cómo puede ocurrirle esto a una buena persona? Primero aclaremos qué es la enfermedad. Si bien no nos gusta, es algo completamente normal. La Organización Mundial de la Salud la define así: alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evaluación es más o menos previsible. Por ejemplo, para hacerlo simple, volviendo a lo que conversábamos de estar resfriados, en el resfrío se conocen los síntomas que se experimentan, qué partes del cuerpo se afectan y cuánto tiempo podemos estar en esta condición. Es una enfermedad claramente definida e incluso podemos identificar fácilmente que nos encontramos resfriados. La Organización Mundial de la Salud también cuenta con una definición para aquello que es contrario a la enfermedad, la salud. ¿Y qué es la salud? Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Entonces, si bien para tener salud se requiere algo más que no estar enfermo, si estamos enfermos hay una afectación en lo físico, lo mental y lo social. Una enfermedad grave puede imposibilitar a una persona de trabajar, afectar toda la dinámica familiar e incluso las finanzas. Pero hubo un tiempo en que para la humanidad no existía la enfermedad. ¿Se imaginan qué tiempo fue ese? Sí, allá en el jardín del Edén. Dios acaba de terminar su obra cumbre al ser humano. El pecado no forma aún parte de nosotros y por lo tanto tampoco la muerte. Veamos Génesis 2 del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Luego en Génesis 3, 19, 20, luego de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del cual Dios les ordenó no comer, encontramos el siguiente texto: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. En el plan original de Dios encontramos un estado óptimo de salud, donde se encontraba la vida eterna, la felicidad y una interacción perfecta entre el ser humano y el medio que lo rodea.
A consecuencia del pecado original, este hermoso equilibrio se rompe. Con el pecado nace la enfermedad. A grosso modo, podemos definir la enfermedad en 3 tipos. El primero, la enfermedad de muerte. No nos gusta como suena, pero es una realidad. Es aquella que todos padeceremos en algún punto de nuestras vidas, antes de partir a reunirnos con el Señor. Es inevitable y es parte del ciclo de la vida. Segundo, la enfermedad que surge a consecuencia de nuestra forma de vivir, y esta se puede subdividir en 2 tipos: factores heredados y factores adquiridos. Y estos 2 factores se pueden enlazar. Me explico. Todos hemos escuchado que existen enfermedades que claramente han sido identificadas por transmisión genética. Pero los genetistas cada día hacen descubrimientos más y más interesantes. Por ejemplo, existen pequeñas islas en el Mediterráneo que por décadas han tenido poco contacto con otras poblaciones. Y aquí, los genetistas han encontrado una mina de oro para sus estudios. Resulta que en una de estas islas, los pobladores, aparte de haber tenido muy poco contacto exterior, tenían muy buenos registros en temas de salud. Y analizando la información de generación en generación, descubrieron que hubo un tiempo en que se vivió una fuerte hambruna en la isla y que años más tarde, muchos de los nietos de aquellas personas que sufrieron hambruna desarrollaron una serie de enfermedades relacionadas con esta, a pesar de que estos nietos nunca habían padecido hambruna. ¿A qué me refiero con esto? Que genéticamente hablando, existen enfermedades que se adquieren directamente a través de la herencia por la mutación de un gen. Existen otras que hacen propensa a la persona de desarrollar una enfermedad, pero que su estilo de vida y medio ambiente hará que sea más o menos probable desarrollar la enfermedad. Aquí podemos ver la importancia de lo que hacemos hoy para nuestra propia vida y la de nuestras generaciones. El tipo 3 de enfermedad es aquella que no tiene relación con nuestra herencia. Es aquella que se relaciona directamente por la forma en que hemos vivido y en la que factores como el estrés, la alimentación y el ejercicio tienen un gran peso a favor y en contra de la salud. Los estudios señalan al estrés como el factor que incide más sobre la salud. ¿Y qué es el estrés? Encontré varias definiciones y decidí quedarme con esta porque me parece la más completa. Dice que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o sentimiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Su cuerpo reacciona al estrés al liberar hormonas. Estas hormonas hacen que su cerebro esté más alerta, causa que sus músculos se tensionen y aumenta su pulso. A corto plazo, estas reacciones son buenas porque pueden ayudarle a manejar la situación que causa el estrés. Esta es la manera en que su cuerpo se protege a sí mismo. Cuando se tiene estrés crónico, su cuerpo se mantiene alerta incluso cuando no hay peligro. Con el tiempo, esto lo pone en riesgo de problemas de salud. Existe una historia en la Biblia donde quizás la enfermedad que sufría esta persona se debiera al estrés, ya que una posible causa del mal que la aquejaba es un desequilibrio hormonal. Es la historia de la mujer que decide tocar el manto de Jesús y la encontramos en Lucas 8, versículos del 43 al 48. Como recordarán, esta mujer tenía 12 años de padecer de un flujo de sangre y había gastado cuanto tenía en médicos. La historia no nos cuenta nada sobre el estilo de vida o el ambiente en que vivía la mujer. Si buscamos las situaciones médicas que pueden llevar a un padecimiento de este tipo, encontraremos desde cambios hormonales a situaciones más graves, como el cáncer de útero.
Pero lo más valioso a rescatar de esta historia no es la enfermedad como tal, sino lo que hace esta mujer. Ella sabe que necesita a Jesús, sabe que Él puede sanarla. Se abre paso entre la multitud y se extiende para lograr tocar el borde de su manto. Como recordarán al hacerlo, es sana de inmediato. Esta mujer estaba llena de fe. Entonces, según esta historia, siempre que tengamos fe, ¿seremos sanos de la enfermedad? Para responder a esto, veamos otras historias de la Biblia. Recordemos la historia del paralítico, a quienes sus amigos suben por el techo para lograr ver a Jesús, que encontramos en Marcos 2, del 1 al 12. En esta historia la fe es por parte de los amigos del paralítico, pero la sanidad viene a través del perdón de pecados. Jesús mira la situación del paralítico, pero sobre todo mira su corazón y sabe que la razón de su angustia, de su ansiedad, que aquello que le produce estrés tiene que ver con el pecado en su vida y que para volver a andar lo que necesita es haberse perdonado. En su paso por la tierra, Jesús estuvo totalmente interesado en la salud, porque estuvo interesado en las emociones del ser humano, el alma, la redención de pecados y la reconciliación con la humanidad para vida eterna. Jesús realizó 24 milagros relacionados con curaciones, 7 de ellos debido a la influencia espiritual, como el caso del mudo que encontramos en Mateo 9, del 32 al 34, 5 curaciones de paralíticos, como la que ya comentamos, 4 curaciones de ciegos, 2 curaciones de leprosos y las demás podemos clasificarlas como curaciones varias. Algunas fueron inmediatas y en otras utilizó otros elementos, como en el caso del ciego al que puso barro en los ojos y lo envió a lavarse en el estanque de Siloé. En esta historia podemos ver que el uso de elementos externos como la medicina no van en contra de nuestra fe. De igual forma, en el Antiguo Testamento encontramos una historia donde Dios, a través del profeta Isaías, añade 15 años de vida al rey Ezequías, quien se encontraba enfermo de muerte, y es sanado utilizando una especie de masa de higos en la herida que padecía. En resumen, la enfermedad es una alteración del adecuado funcionamiento del cuerpo, que puede ser producida por factores heredados, manifiestos a través de los genes o por la influencia de factores externos como el ambiente, la alimentación, el estrés, etc., que producen directamente sustancias dañinas o pueden provocar que el cuerpo las produzca, como es el caso del estrés. Sin olvidar que la enfermedad es algo que todos padeceremos al final de nuestro ciclo de vida. Sin importar la causa de la enfermedad, el primer paso siempre debe ser venir al Señor y pedirle que su voluntad sea siempre en nuestras vidas, como lo demostró Jesús a través de sus sanaciones. La salud es de total interés para nuestro Señor y muchas veces está interrelacionada con el perdón de nuestros pecados. Puede que una persona no entienda o no conozca la causa de su enfermedad. Lo importante es que sepamos que el Señor sí. Y Él nos puede sanar, nos puede perdonar y nos puede consolar. El uso de la medicina no es adversa para nuestro Señor. Utilicémosla de ser posible. Y finalmente, recordemos que Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 9-10. Nos vemos. Esperamos que este video haya sido informativo y edificante. Le invitamos a que si tiene alguna consulta o sugerencia de un tema, lo deje en la sección de comentarios y a la vez se registre. Mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor general de la Iglesia Casa del Pan y queremos invitarle a que nos visite en nuestros servicios dominicales en el Hotel Palma Real los días domingo a las 9 de la mañana. Muchas gracias.